Buenos días, queridos oyentes. Hoy tenemos la suerte de tener como invitado al profesor don Ángel Ramón Poveda Martínez, a quien le doy las gracias por aceptar la invitación y bienvenido al programa. Muchas gracias y agradecido por la invitación que me han dado para participar en este programa. Pues estupendo. Pues vamos a empezar y vamos a recordar que el último programa estuvimos hablando de la regencia de María Cristina y vimos que era un periodo muy turbulento. Entonces, vamos a hablar de la regencia de Espartero, en el que el profesor es un experto. Y antes de empezar el programa, me gustaría hacer una pequeñita presentación diciendo que Ángel Ramón Poveda pues es diplomado en formación del profesorado de GB. Es una actividad, una docencia que él hace en el Centro Superior Universitario La Salle, que está inscrito, ¿verdad?, a la Universidad Autónoma de Madrid. Una labor docente que a mí personalmente me parece importantísima, formar a los profesores por las consecuencias que eso tiene. Entonces, de ahí me parece fenomenal y te doy la enhorabuena. Por otra parte, bueno, pues en su carrera, porque él es licenciado en Geografía e Historia, y entonces ha hecho máster de formación y sobre todo ahora lo más importante es que está haciendo su tesis doctoral sobre la regencia de Espartero, un tema apasionante y que me parece crucial para poder entender también la historia de España en el siglo XIX. Mm, Él ha dado charlas, conferencias y tiene un amplio currículum que no nos vamos a detener porque entonces se nos iría el tiempo. Simplemente decir que es un honor otra vez que estés aquí con nosotros participando en este programa, porque la verdad es que lo vas a enriquecer muchísimo el programa de historia, en clave de historia. Entonces, decía antes, empezábamos diciendo el periodo tan convulso que fue la regencia de María Cristina, la guerra carlista, la primera guerra carlista, la lucha, ¿verdad?, entre liberales moderados y liberales progresistas. Mi primera pregunta es, ¿cómo acaba ese periodo? ¿Y cómo acaba la regencia y cómo se inicia la regencia de Espartero? El general Espartero, pues es un militar, como muy bien ha dicho usted hace un momento, que empieza a cobrar protagonismo e importancia en la arena política española, sobre todo a través de su intervención en la Primera Guerra Carlista, en concreto en el levantamiento del segundo asedio a la ciudad de Bilbao y tras la firma tras la firma de la paz en el norte de la península ibérica con el abrazo de Vergara. Eh, a través de esos acontecimientos, pues Espartero se va a posicionar en la arena política española. Y referente a la pregunta que me ha hecho de su llegada a la regencia, pues hay dos acontecimientos en concreto que van a motivar su inicio como regente único. El primero, la ley de aprobación de ayuntamientos de 1840, de claro signo moderado, y que no es a la que se oponen los progresistas y como líder de los progresistas Espartero, y el conocimiento el conocimiento por parte de la ciudadanía de que María Cristina pues se ha casado en segundas nupcias con una persona de extracción social menor, sin darlo a conocer a las Cortes y como así lo especificaba la Constitución de 1837 vigente en aquel momento. La ley de ayuntamientos
era una ley que le quitaba poder a los municipios y sin embargo le daba mucho poder al gobierno, ¿no? Y por eso los progresistas se oponen a que se firme esa ley. ¿Qué pasó? ¿Al final María Cristina la firma o qué pasa ahí? ¿Cómo surge la revolución de 1840? La revolución de 1840 viene motivado porque, a pesar de las continuas apreciaciones por parte del general Baldomero Espartero hacia la regente María Cristina de Borbón de que no apruebe la ley de ayuntamientos de 1840, esta la va a aprobar, la va a firmar, va a entrar en vigor y esto pues es lo que va a provocar la oposición de Espartero y con la oposición de Espartero los progresistas a dicha ley. Pero fue una verdadera revolución porque he leído que realmente se crearon juntas revolucionarias, ¿no? Se En- crearon juntas revolucionarias y sobre todo Espartero, a través de esta oposición a, a la ley de ayuntamientos de 1840, iba un paso más allá a la hora de insistirle a la reina que tenía que evaluar, tenía que analizar y sobre todo tenía que purificar todas aquellas personas que estaban alrededor de ella y que ejercían las labores de gobierno y consejo de la regente. y finalmente María Cristina le da el poder ¿cómo es el paso hacia la regencia? ¿Cómo se produce? Pues el paso hacia la regencia, como le he dicho anteriormente, pues hay un momento concreto en que la regente María Cristina de Borbón ve que las insinuaciones, los comentarios, las peticiones, las propuestas de cambio al frente del gobierno por parte de Baldomero Espartero son inasumibles por su persona. Y entonces, al ser inasumibles por su persona, pues deja la regencia, se marcha al exilio y deja a sus hijas, en concreto la princesa de Asturias y futura reina de España Isabel II y su hermana Luisa Fernanda, bajo la autoridad, la protección de Espartero, que luego se convertirá en regente. En regente. Bueno, tenemos que recordar que en estos momentos la constitución que está en vigor es la constitución de 1837. Y leyendo un poco este momento, ¿verdad?, en el que María Cristina se va al exilio, veo que la constitución respecto a la regencia, leo que hasta que las Cortes nombren hasta que las Cortes nombren la regencia será gobernada eh, mm, la- mm, por el padre o madre del rey y en su defecto por un consejo de ministros. Es decir, que la regencia la tenía que ejercer o el padre o la madre o el consejo de ministros. ¿Y cómo es posible que la asuma Espartero? ¿Cómo me... Una, exactamente. Una vez que la regente pues, ha dejado la regencia, lo que se va a proceder en España es a elegir una nueva regencia. Entonces, lo que estaba en el ambiente eran dos propuestas claramente diferenciables y distintas. Había gente dentro de las Cortes que era favorable a una regencia trina constituida por tres personas y de las cuales una de ellas sería Espartero. Y luego la otra propuesta era una propuesta única y representada por la figura de la persona de Baldomero Espartero. De las dos propuestas, pues hay que decir que hay una que dejaría más resguardado a Espartero que otra.
es decir, una regencia trina formada por 3 personas, de las cuales una sería Espartero, lógicamente veríamos que Espartero estaría más cuidado de cara a la opinión pública y posible oposición. Y la otra postura, pues es verdad que dejaba a Espartero como único regente y de cara pues, a una oposición y a un desgaste, pues lógicamente influiría negativamente en su persona y en su prestigio. Al final, estas dos posturas se van a votar y la que va a salir elegida va a ser la regencia la regencia una y como regente Baldomero Espartero. Esto va a ser muy negativo para va a ser muy negativo para la regencia Espartero porque va a dejar dividido el Partido Progresista. Exacto. Porque vamos a ver cómo Espartero se va a apoyar muchas veces y en sus labores de gobierno por un grupo de militares conocidos con el nombre de ayacuchos. Es decir, Perdona que te voy a interrumpir para aclarar que esa división entre 3 y 1, ¿no? Que la regencia la formen 3 personas o que la forme una sola persona, eso se produce dentro del Partido Progresista. sí, es decir, el Partido Progresista mayoritariamente era favorable a una regencia trina, formada por 3 personas y dentro de esas 3 personas ocuparía un papel importante Espartero. Pero Bueno, vamos a ver cómo esa tendencia no va a ser luego asumible y votada mayoritariamente por las Cortes, sino que se va a imponer la regencia una en la persona del regente, en este caso Espartero. Y de esto todas maneras, sí, va a dividir al Partido va a Progresista. dividir al Partido Progresista y, lógicamente, pues esto va a ser negativo para el transcurso de la regencia, porque va a haber un apoyo muy importante, sobre todo de Espartero, como he dicho anteriormente, en un grupo de militares conocidos con el nombre de ayacuchos y que reciben este nombre por su participación en la batalla de Ayacucho y donde los líderes independentistas americanos consiguen definitivamente la independencia del virreinato del Perú. Hay que decir que Espartero en esa batalla no participó porque se encontraba en ese momento en España, pero sí le unía pues una relación con estos militares y donde podemos pues, ubicar, por poner un ejemplo, al teniente general Rafael Maroto, con el cual va a llevar a cabo la firma del convenio de Oñate, que se va a ratificar días después en el abrazo de Vergara y que pondrá fin a la primera guerra carlista en el norte peninsular, en concreto en las provincias vascongadas y Navarra. Muy bien, porque realmente, bueno, la batalla de Ayacucho fue la última batalla con la que se cierra ya el proceso independentista de América, ¿verdad? Entonces, este apoyo, este tema de los militares realmente era porque Espartero apoyaba de una manera especial a los militares a la hora de asignarle cargos, asignarle puestos. ¿Es así? ¿Había esa creencia? ¿Era verdad o...? Lo que tenemos que decir al respecto es que Espartero, en su relación con los políticos, la visión que tiene de ellos no es muy buena. Si nos vamos al periodo suyo de la primera guerra carlista, pues a él le va mucho más o presta mucha más atención a las acciones militares, a la solución de la guerra en el día a día. Entonces, los comentarios de los políticos, las palabras de los políticos, pues a él pues, no le caen excesivamente bien. Es decir, no ve una preocupación efectiva, real, por solucionar
la guerra desde el punto de vista político. Esto puede influir luego en esa lejanía con respecto a esos políticos y esa proximidad a los ayacuchos, que son militares como lo es él, y que les une una gran amistad, pues probablemente sí, y haya que reconocerlo. Muy bien. Entonces, comienza ya la regencia. ¿Y cuál fue las primeras medidas de la regencia? Las primeras medidas, porque claro, antes te quería hacer una pregunta. En todo esto parece que hay que el Partido Progresista tiene mucha fuerza y que sin embargo el Partido Moderado está como adormecido, no parece que tiene mucho impulso, ¿no? Parece que todo el protagonismo lo tiene la fuerza, ¿no? El Partido Progresista. ¿Qué me puedes decir de esto? Lo que Sí, sí podemos decir, del Partido Progresista es que no ve con excesivos, con buenos ojos, pues esa presencia de los ayacuchos cerca de Espartero. Eso no significa que haya políticos dentro del Partido Progresista que ven con buenos ojos y valoran lo que es la persona y la figura de Espartero, pero esa presencia de los ayacuchos, hay que insistir en ella, no fue muy positiva para Espartero y contribuyó pues a esa distancia que podemos establecer entre Espartero y el Partido Progresista, y al final pues va a ser progresista. negativa para los dos. Sí. Y bueno, lo que te preguntaba antes, empieza ya la regencia y cuáles fueron las primeras medidas, la obra legislativa de esa regencia, de las Cortes. ¿Qué me puedes decir? Pues hombre, dentro de la regencia del general Espartero, pues hay varias medidas que se van a llevar a cabo durante la misma y que es importante reseñar. Por ejemplo, pues una medida muy importante pues es la continuación de la desamortización De de Mendizábal. Mendizábal, y que va a continuar aquí el general Baldomero Espartero, pero aplicada al clero secular. Es decir, Ah, muy bien. aquella parte del clero que no corresponde con las órdenes religiosas o las congregaciones religiosas, que es en la que se había centrado fundamentalmente la desamortización de Mendizábal. Otro aspecto muy importante durante la regencia, y a la que Espartero pues, va a prestar pues mucha atención, es la formación de la futura reina de España, Isabel. Es decir, la reina de España pues tiene que ser una reina moderna, una reina bien preparada, y que el día de mañana, cuando tenga que asumir la mayoría de edad, que recordemos en la Constitución del 37 estaba estipulada en 14 años, pues pudiera hacer su papel con dignidad como correspondía a la reina. Otro aspecto importante que va a ocurrir durante la regencia, que va a ser motivo de oposición a la figura de Espartero, es la posible firma de un tratado comercial con Inglaterra, y donde pues, se veían afectados determinados intereses de la economía española, en concreto los textiles catalanes, que consideraban que quedaban en una situación de inferioridad con respecto a los textiles ingleses, de mayor calidad y más baratos. Esto va a provocar, lógicamente, una oposición a la figura de Espartero desde Cataluña en torno al año 1842, y como respuesta a la misma, pues Espartero va a bombardear la ciudad de Barcelona. Esos son algunos de los aspectos más importantes que van a tener lugar a lo largo de la misma, ¿no? Entonces, Y pues en todo ese
en todo ese trayecto, pues lógicamente, pues sí que vemos pues esas tensiones que muchas veces hay entre el Partido Progresista y entre el general Baldomero Espartero. A mí hemos ido en estos programas, hemos visto cómo desde la Constitución del 12, pues realmente comienza a modernizarse, ¿no? El proceso de liberalización de la economía, de modernizar la economía, de desmontar el antiguo régimen, ¿no? Es un proceso de modernización muy paulatino, ¿verdad? Podemos decir que en la regencia hay medidas en este sentido concretas, aparte del tema que has comentado de la modernización, de la desamortización, perdona. ¿Hay otras medidas que podamos hablar de liberalizar la economía, de apoyar la industria moderna, apoyar la agricultura? ¿Podemos ver algo de esto o es posterior ya en el reinado de Isabel II? El reinado Estas efectivo. medidas están presentes en la regencia del general Baldomero Espartero. Él es una persona entusiasta y es una persona admiradora de Inglaterra y, por lo tanto, en base a esto, pues él es partidario de las medidas librecambistas y liberalizadoras. Pero sí hay que decir, a favor de Espartero, y hay expertos y hay historiadores que han trabajado esto y han escrito sobre este hecho, que cuando Espartero sobre este tema se pronuncia o lleva a cabo pues una intención de mejorar la situación, él siempre tiene claro y él siempre afirma que solo se aprobará aquello que haya sido discutido en el gobierno, que haya sido consensuado en el gobierno y que posteriormente en las Cortes se haya dado su aprobación. Entonces, sí que hay un interés, hay un interés, hay un esfuerzo, hay un objetivo de mejorar la agricultura, de mejorar la industria, de mejorar la economía en general, de ponerla a la altura de las naciones europeas, pero siempre y cuando que todas aquellas medidas liberalizadoras que se pongan en marcha sean aprobadas, sean discutidas por el gobierno y posteriormente todo ello se pueda hacer, lógicamente, discusión de ello en las Cortes. Hemos hablado de los Ayacucho, como si Espartero tuviera una camarilla de militares que le están apoyando. Realmente él contó con alguien, con una persona en particular, con un político particular, con un militar que estuviera a su lado, que le estuviera apoyando, porque me imagino que él, Den sí. Sí, dentro de los ayacuchos, pues encontramos personajes que van a ser muy importantes en la vida del general. Y aquí, por ejemplo, pues deberíamos destacar la figura de Linaje, que va a ser un personaje muy importante en este sentido, ¿no? Y que podríamos destacarlo como alguien que le va a ayudar en ese sentido y en esa dirección. Ah, muy bien. Sí que Bueno, podíamos destacar ello. entonces hay ya un momento en que o sea, la regente está en el exilio y de alguna manera ella está moviendo los hilos o para organizar su vuelta o para derrocar a los progresistas. Está el partido moderado con la regente porque hay una insurrección, ¿no? Un pronunciamiento moderado en 1841. ¿Puedes contarnos algo de esto? Lo que ocurre en ese momento,
pues es que la regente María Cristina, como le había comentado anteriormente, no se marchó pues excesivamente contenta pues de España y sobre todo al dejar la regencia. Entonces ella desde Francia lo que va a intentar es apoyar pronunciamientos o movimientos insurreccionales con el objetivo de torpedear la acción del regente, en este caso Baldomero Espartero. Y en este proceso de entorpecer la labor del regente, pues como ha dicho anteriormente, pues va a tener lugar un pronunciamiento contra la figura de Baldomero Espartero y que tiene por objetivo fundamental hacerse con la custodia de las dos hijas de María Cristina que estaban, recordemos, como habíamos dicho anteriormente, bajo la autoridad, la protección del regente. Y de esta acción en concreto se va a encargar el general Diego de León, Sí. que va a fracasar en el intento de, hacerse con el control o con la custodia de las dos hijas de María Cristina. Va a fracasar en ese intento. Diego de León va a ser, lógicamente, ajusticiado por ello, es decir, va a sufrir un consejo de guerra y va a ser fusilado por ello. Esto pues, va a provocar una petición al general Baldomero Espartero, al ser militar y ser compañeros de armas, de concederle el perdón. Baldomero Espartero no lo va a conceder, Diego de León va a ser fusilado y este es otro de los aspectos que van a influir pues, en la pérdida de prestigio de Espartero y a la larga, junto con otros aspectos que ya hemos comentado anteriormente, pues la caída de la regencia. Pero sí, es un acontecimiento importante que conviene destacar, que conviene resaltar, porque María Cristina pues muestra que no está de acuerdo con haber dejado la regencia, incluso explica motivos y razones de por qué no está de acuerdo, es decir, como que a la fuerza se le ha pedido dejar la regencia y todo lo que pueda ella hacer desde Francia, en concreto desde París, para torpedear la labor del regente, pues lo va a llevar a cabo. Y aquí tenemos un caso concreto pues, de ¿Y ese hay un proceso movimiento. personaje especial en el que ella se apoya? ¿Se apoya en alguien especial, en algún militar especial o en algún político especial para llevar a cabo esa oposición a Pues, Espartero? María pues Cristina. pues hay elementos del partido moderado a través de los cuales ella se sirve. Podríamos citar uno en concreto, no, yo creo que hay varios, pero sobre todo generales en los cuales ella se va a apoyar y que luego van a ser importantes. Pues, por ejemplo, ahí estaría Narváez, el general Narváez va a ser Sí. un elemento muy importante y en este caso, pues Diego de León, que es el encargado en ese pronunciamiento que hemos comentado anteriormente de hacerse con el control, la custodia de las hijas de María Cristina. Recordemos, Isabel, la futura reina de España y que en aquel momento era princesa de Asturias. Asturias, al ser menor de edad, y su hermana Luisa Fernanda. Entonces, podemos decir que ese pronunciamiento moderado fue un fracaso, ¿no? Fue un Fue un fracaso. fracaso, pero sí deja ya claro que dentro del ejército hay elementos que no están de acuerdo con la figura de Espartero. Y ahí emerge como una figura importante Narváez. Es decir, Narváez. Narváez y Espartero no se van a llevar bien. Son compañeros Ya. de armas, pertenecen al ejército. Es decir, lo lógico y normal es que pues, hubiera una relación más positiva. No la va a haber, no la va a haber y va a ser un militar pues que con
que va a mantener pues, una disputa, una oposición con Espartero pues, interesante, importante. La Así prueba es. es que en el final de la regencia, pues es el general Narváez, a través de ese pronunciamiento que va a tener lugar en Torrejón de Ardoz, ya próximo a terminar la regencia, pues el que va a acabar con la misma, va a motivar que el regente pues deje la regencia y marche al exilio, como lo había hecho María Cristina en su momento, rumbo a Inglaterra, a Londres. Y el bombardeo de Barcelona en 1842 lo podemos encuadrar en esa crisis que acabas de mencionar. El bombardeo de Barcelona habría que encuadrarlo dentro del contexto de la firma del posible tratado comercial con Inglaterra. Ah, muy bien. Eso ya sería ya más cercano a 1842. En Ya, ese ya. contexto habría que encuadrarlo. ¿Por qué? Porque la ciudad de Barcelona ve peligrar sus intereses económicos, industriales, en este caso textiles, porque si permitimos con la firma del Tratado de Libre Comercio con Inglaterra la entrada Claro. de textiles ingleses más baratos y de mayor calidad, pues Supone lógicamente una... el mercado nacional español ya no sería un mercado absoluto y total para Cataluña. Entonces, en ese contexto es donde habría que situar pues, ese bombardeo a Barcelona. Es decir, Porque claro, esa oposición. es una competencia los paños ingleses, una competencia a los textiles catalanes. Entonces, Exactamente. a mí, de todo esto que estamos hablando y que desde la llegada al poder del Partido Liberal, ¿por qué la política del 19 español fue tan conflictiva? ¿Qué opinas de esto? La política del 19 es tan conflictiva porque salimos de un modelo de Estado autoritario o absolutista y caminamos hacia una atmósfera política novedosa y nueva de la cual no teníamos experiencia en España, que es el liberalismo político y que tiene sus primeros pasos en nuestro país en el año, a partir en el contexto, perdón, de la Guerra de la Independencia Española, con la celebración de las Cortes de Cádiz y posteriormente la aprobación de la Constitución de 1812, que es la primera constitución de signo liberal. Entonces, en ese proceso, en ese camino hacia la instauración en España de un Estado político liberal, lo que tenemos que decir y lo que tenemos que afirmar es que no hay una experiencia en este sentido. Entonces, la gran pregunta a dilucidar y aclarar es el ejercicio del poder, el desarrollo del poder, el desempeño del poder a partir de ahora y en ese camino hacia la construcción de un Estado político liberal, ¿quién lo va a desempeñar? ¿Quién lo va a gestionar? Y claro está, nos encontramos con que hay muchos elementos que van surgiendo no solo con anterioridad, sino posteriormente en el reinado de Isabel II, que quieren acceder a ese poder. Pero observamos, en el caso del reinado de Isabel II, que van a copar el ejercicio del poder en su gran mayoría dos grandes partidos, que son el Partido Liberal Moderado y otro va a ser el Partido Liberal o el Partido de la Unión Liberal, que es un partido de centro, que es un partido centrista, situado entre liberales y moderados, y que es partidario de un liberalismo centrista y pragmático. Entonces, claro, al margen nos van a quedar otras formaciones políticas, como por ejemplo los progresistas. Se quedan marginados, se quedan desplazados de la labor de gobierno. La reina Isabel II, si tiene que llamar a alguien a formar gobierno o elegir gobierno, se va a decantar siempre más por los moderados, por la Unión Liberal, que por los progresistas.
porque estos le conceden un papel protagonista y más importante en el modelo de Estado liberal que los progresistas o que los mismos demócratas. Entonces, todo eso pues, va a provocar una tensión a lo largo y ancho del siglo XIX español. Y eso es lo que le hace tan complicado y tan variado, ¿no? La cantidad de gobiernos que se van a suceder a lo largo del reinado de Isabel II y la cantidad de pronunciamientos que van a tener lugar en el mismo, ¿no? Y eso es lo que hace complejo, difícil de entender, sí, pero hay que tener en cuenta que en ese camino hacia el liberalismo que va a emprender la nación española no había ninguna experiencia. Y, Claro. lógicamente, esa experiencia, hasta que no se tenga y no se llegue a entender y comprender que solo desde el consenso, desde el acuerdo, se puede avanzar, pues va a ser muy difícil pues esa construcción, ¿eh? Y por eso esos cambios de gobierno, esa cantidad de gobiernos que hubo y, claro está, pues los pronunciamientos. Y dentro de este contexto que estamos hablando, de estos conceptos, ¿qué podemos entender entonces por revolución liberal burguesa? Pues la revolución liberal burguesa deberíamos entender por ello el proceso que se pone en marcha en España hacia la instauración en nuestro país, desde el punto de vista político, de un sistema político liberal, donde pues hablaríamos como un cambio político importante en la soberanía nacional, donde hay una división de poderes, donde hay una libertad de contratación, donde hay una supresión de los gremios, donde se aplica la ley, donde se reconocen unos derechos y libertades. Es decir, es un cambio muy importante desde un modelo absolutista a un modelo político liberal. Por ejemplo, a nivel social, pues pasar de una sociedad estamental, donde hay privilegiados y no privilegiados, a una sociedad de clases, donde es posible el movimiento y donde es posible la capacidad de promocionarse en base a la meritocracia. Los méritos económicos, los méritos intelectuales, los méritos personales. Y desde el punto de vista económico, pues el establecimiento del capitalismo en la economía española. Es decir, reducir la intervención del Estado en la actividad económica y favorecer la iniciativa privada y personal en la vida económica del país. Bueno, hemos visto cómo al principio de este periodo aparece la figura de Espartero como un líder, una persona muy admirada, ¿verdad? Muy apoyada, en el que realmente muchos progresistas habían puesto muchas esperanzas. Y sin embargo, hemos ido viendo cómo a lo largo del periodo, por diversas razones que has ido explicando aquí muy bien, pues esa imagen, ese liderazgo, esa figura se ha ido apagando, ¿no? Apagando. ¿Cómo termina este periodo? ¿Por qué la regencia dura tan poco? Mm, ¿Por qué se decide la mayoría de edad de la reina a la edad de los 13 años? ¿Qué pasa ahí? ¿Puedes explicarlo? Sí, el regente Baldomero Espartero, lo primero que tenemos que tener claro cuando nos acercamos a su figura es que él no era político de nacimiento o por naturaleza, él es un militar que gracias a sus éxitos militares, sobre todo en la Primera Guerra Carlista, recordemos la batalla de Luchana, levantamiento del segundo asedio a la ciudad de Bilbao, y el haber logrado la paz a través del abrazo de Vergara en la zona norte peninsular, provincias vascongadas y Navarra, pues él accede a la arena política. Entonces, él es un militar que destaca sobre todo por su arrojo,
por su valentía y sobre todo por el ardor que pone con sus soldados, a los que considera camaradas y les une una gran amistad y que los lidera en la guerra. Claro, esos elementos son los que van a motivar su ascenso a la arena política. Entonces, él cuando llega a la arena política, en algunos momentos se vislumbra, pues leyendo pues, la biografía de Adrián Suber y otros libros que hablan al respecto, que él cree que se puede dirigir España como se dirigiría, se llevaría a cabo la dirección pues de un ejército o un estamento militar. Y eso, lógicamente, en política no es así. Tú en política tienes que ser un hombre de consensos, de diálogo, continuamente negociando con unos, con otros, abriéndote a unos, acercándote a otros. Y ese trabajo, en concreto a Espartero, pues no le agrada mucho o no dedica todo el tiempo que debiera dedicar. Entonces, ese es un aspecto que lógicamente va a actuar en contra suya. Otro aspecto importante que va a influir en el final de la regencia, como he dicho anteriormente, pues es la cuestión una y trina de la regencia. Es decir, el hecho de estar tan expuesto solo como regente, sin estar acompañado en esa labor, influyó lógicamente muy negativamente. También influyó, como hemos dicho anteriormente, pues las acciones que lleva a cabo la reina desde Francia, desde su exilio contra la labor de Espartero. Y otro aspecto importante que también va a influir, pues la posible firma de ese tratado de libre comercio con Inglaterra y el bombardeo de Barcelona, pues que lógicamente pues influye. Y a todo ello, pues esas formas autoritarias, esas formas más propias de un militar que de un político, pues todo ello unido, junto, pues al final va a favorecer pues la caída de la regencia y su marcha al exilio. Y entonces aquí se plantea un problema. ¿Y el problema cuál es? ¿Qué hacemos una vez que después de dos regencias los dos regentes han acabado en el exilio? Y todavía, según la Constitución del 37, la princesa de Asturias no ha alcanzado la mayoría de edad, porque la mayoría de edad estaba en 14 años, no estaba en 13. Entonces, ¿qué hacemos? Pues hay dos opciones. Una tercera regencia, pero claro, con el pasado de las dos anteriores, pues hay dudas de llevar a cabo una tercera regencia. Y la otra opción sería adelantar un año la mayoría de edad de Isabel II y dar comienzo al reinado efectivo. Y al final de las dos propuestas, la que se va a escoger es la segunda. Es decir, adelantamos la mayoría de edad de Isabel II, de los 14 que estaba establecida en la Constitución del 37 pasamos a los 13 y comienza el reinado efectivo propiamente dicho de Isabel II. De Isabel II. Cuando termina la regencia de Espartero, la María Cristina vuelve a España con su... ¿Vuelve a España? María Cristina va a volver, pero lógicamente ya el protagonismo no lo tiene María Cristina, lo tiene su hija, que es verdad que tiene 13 años, que es verdad que todavía le faltan muchas cosas para ser una verdadera reina, pero en cuanto ella jura la Constitución de 1837, ya se convierte en la reina efectiva, en la reina legítima de España, y por lo tanto la reina María Cristina, aunque pueda estar cercana a su hija o próxima, lógicamente su papel o su presencia pues ya no tiene el valor, la Totalmente importancia y la secundario. influencia que tuvo en su momento. Y Espartero, dices que se exilia también, ¿no? A Inglaterra. Espar ¿Y por qué? ¿Por Espartero se qué? ¿Por va, qué?
Pues No, Espartero se va a exiliar a Inglaterra, sobre todo y fundamentalmente, pues porque él tenía pues una visión muy positiva de Inglaterra, comulgaba mucho con las ideas políticas y con las ideas económicas de Inglaterra, y ese va a ser el lugar elegido para pues pasar, estar en el exilio. En ese exilio va a ir acompañado pues, de sus más leales y sobre todo y fundamentalmente su esposa, doña Jacinta, que es de nacimiento logroñesa, es de Logroño, y donde pues, va a pasar el resto de sus días cuando vuelva a España Espartero, pues hasta que se produzca su muerte. muy bien. Y entonces, él muere, ¿dónde muere Espartero? ¿Dónde muere? ¿En España? Espartero va, Espartero va a morir en España, en Ah, concreto en Logroño. Una vez que vuelva a España, pues él va a residir en Logroño. Allí pues va a desarrollar pues, su vida. Es muy importante pues, la figura de doña Jacinta, que es su esposa. Ella es más joven, lógicamente, que Espartero, y es una persona muy importante, muy significativa en la vida de Espartero. En la biografía de Adrián Suber, publicada en el año 2018, si no recuerdo mal, eh, se, se centra mucho en esta figura y lo importante que supone esta persona en la vida de Espartero, sobre todo desde el punto de vista político, y todo ese círculo de personas cercanas o próximas a Espartero y que pues reconocen el valor de Espartero como el pacificador, o es uno de los títulos que se le va a reconocer, el pacificador, es decir, aquel que supo poner fin a la primera guerra carlista con el abrazo de Vergara. La prueba es que cuando es su cumpleaños o se conmemora pues, el aniversario del abrazo de Vergara, pues hay una cantidad enorme de correspondencia que a través de su esposa pues le va a llegar a su domicilio pues recordándole esa efemérides de su cumpleaños o en concreto del abrazo de Vergara. Y luego también pues visitas importantes que va a recibir en Logroño y que es importante destacar. Por ejemplo, pues la visita del rey Amadeo de Saboya y, por ejemplo, la visita que va a recibir en su momento del rey Alfonso XII, que son dos visitas muy significativas, importantes, y que, pues lógicamente, Espartero pues, va a agradecer muy bien. y va a valorar muy positivamente, pero que se le sigue recordando y reconociendo pues, lo que supuso y lo que La labor. conllevó pues, esta Sí. figura. Muy bien, pues muchísimas gracias. Terminamos ya por hoy. Muchísimas gracias, Ángel Ramón. Muchísimas gracias, profesor, por esta lección magistral que nos ha dado sobre la regencia de Espartero. Yo le agradezco muchísimo y he disfrutado muchísimo a pesar de los problemas técnicos que hemos tenido, que creo que lo hemos podido arreglar, espero. Y entonces, bueno, me despido ya dándole las gracias y dándole las gracias a todos nuestros oyentes que nos siguen y agradeciéndolo, pues es agradeciéndole muchísimo ese seguimiento. Yo ya me despido, que paséis un buen domingo y hasta el próximo programa. Buenos días. Pues muchas gracias por la invitación, por haberme invitado, como he dicho anteriormente, y yo pues he disfrutado mucho pues de contando y sobre todo acercando la historia pues a todos aquellos oyentes pues que quieren saber más, que quieren comprender más pues todo lo que ha ocurrido y ha sucedido pues a lo largo de la historia de España y de manera más concreta pues en el siglo XIX. Vale, muchas gracias. Feliz Pues domingo. muchas gracias.